Esta es la historia de cómo nuestra vecina del infierno intentó robarnos nuestra casa, pero sus propias acciones acabaron haciéndole pagar una factura de $200.000. Antes de comenzar, les presentaré a los protagonistas de esta historia. A nuestra vecina la llamaremos Ann, y a su hijo mimado lo llamaremos S. También hay un personaje secundario, el anterior propietario de nuestra casa, que llamaremos Po, que tienen una parte limitada en esta historia. Tenga en cuenta que la mayoría de los acontecimientos ocurrieron antes de que compráramos y nos mudáramos a esta casa. N poseía una gran parte de la propiedad al final de la carretera de un lago recreativo popular en nuestra zona. A pesar de que la distancia parece corta, el camino que N vive es el único que conduce a varias propiedades frente al lago y centros turísticos, junto con el muelle más popular en el lado del lago. Las propiedades aquí no son tan valiosas que la gente normal no pueda permitírselas, pero hay algunas propiedades extremadamente valiosas al final de la carretera por las que pasa gente muy rica todo el tiempo. Con esto en mente, podemos continuar con la historia de N y su lucha por defender su propiedad frente al vecino con derecho y su hijo mimado. Esto será relevante más adelante en la historia. Karen, que era bastante rica y poseía una gran propiedad, acabó dividiéndola en 4 partes más o menos iguales cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad. Una se la dio a su hija, que de alguna manera es una persona bastante decente, teniendo en cuenta el resto de su familia. Otra parte nos la dio a nosotros. Construyó casas para ellos en ambas propiedades, siguiendo más o menos las especificaciones de sus hijos. En la cuarta parte de la propiedad, la que no tenía su propia casa, construyó una pequeña tienda. Esto también será relevante más adelante. No sé muy bien por qué. Probablemente para evitar posibles disputas futuras o algo así. De hecho, terminó dando las escrituras a sus hijos para sus respectivas casas y propiedades. Usted probablemente puede decir a dónde va esto bien. Mientras que la hija respetable era bastante respetable, ese o tal vez debería cambiarlo por hijo irresponsable era un maníaco de las fiestas. Todos en el vecindario lo odiaban. Hacía fiestas ruidosas y odiosas casi todas las noches y no dejaba dormir a la gente. Al parecer, la policía tenía a alguien vigilando cerca porque le llamaban muy a menudo. Probablemente no le ayudaba el hecho de que su madre le pagara todas las facturas. Lo tenía todo a su nombre. Agua, electricidad, basura. Todo. Todas iban a su buzón. Bueno, todas menos una, ya que la propiedad estaba a su nombre. También lo estaba el impuesto de bienes inmuebles, que nunca entregó, sino que simplemente lo ignoraba, supongo, y no pensaba en ello o suponía que lo pagaba él mismo. De cualquier manera, no fue una sorpresa cuando la policía se presentó en su casa, pero sí lo fue cuando él no regresó y la casa salió a subasta. En ese momento, la casa estaba en ruinas. Había agujeros en los paneles de yeso e incluso el suelo del salón tenía un enorme agujero que daba al garaje y al sótano. El suelo de la cocina y el subsuelo necesitaban ser completamente reemplazados. Casi todas las paredes estaban cubiertas de barro, y sus irresponsables hábitos de juerga dejaron la casa en lo que los bancos consideraban un estado inhabitable. Por eso, los únicos que podían permitírsela eran aquellos que podían pagarla de su bolsillo. El anterior propietario, Po, era un volteador de casas, no uno de los grandes ricos que se ven en la tele, sino más bien un aficionado. Po compraría casas baratas en subastas, las arreglaría él mismo, y luego las pondría de nuevo en el mercado mientras la arreglaba. Vivía de los beneficios de la casa anterior y normalmente, cuando terminaba de arreglar una y compraba la siguiente, sus beneficios se agotaban. Con esto en mente, podemos entender mejor cómo Po llegó a estar involucrado en esta historia. Todo lo que le sobraba iba a parar a un fondo de ahorro para emergencias, que según él no era nada especial. Estábamos en el mercado para un nuevo lugar, pero no podíamos permitirnos algo súper caro en nuestro presupuesto, pero cuando vimos este lugar en un sitio web para la venta, parecía perfecto. Era el tamaño perfecto y en el barrio perfecto, incluso estaba cerca del lago. Y como nos encanta la pesca y la navegación, era perfecto en casi todos los sentidos, o eso parecía. Estábamos asustados por el precio, que no estaba listado en el sitio web todavía, pero decidimos echarle un vistazo y ver. Al llegar, encontramos al anterior propietario, Po, trabajando en él, nos dio una visión de lo que podía ser la casa con algunos arreglos y algunas mejoras, y nos dimos cuenta de que podría ser el lugar perfecto para nosotros. Nos detuvimos a saludar y preguntar el precio. Nos explicó que estaba pensando en arreglarlo y venderlo y que su agente inmobiliario acababa de añadirlo a la base de datos del sitio web para hacerlo más fácil y eficaz. Cuando se disponía a venderla, nos sentamos y charlamos con él amistosamente y nos agradeció la compañía. Le explicamos que estaríamos dispuestos a comprárselo por un precio razonable teniendo en cuenta su estado actual y el trabajo que ya había invertido en él. La tenía medio terminada. Le explicamos que nos encantaría terminarla y vivir en ella para siempre.
Nos rechazó, explicándonos que ya tenía varias ofertas por ella y que no se sentía bien vendiéndonosla, y que podíamos comprarla por el precio total cuando terminara. Le dimos las gracias amablemente y le dejamos nuestro número, pidiéndole que nos llamara si cambiaba de opinión, cosa que prometió hacer. Menos de 2 semanas después, recibimos una llamada suya inesperada. Nos explicó que su hermana se había puesto enferma en otro estado y que él quería ir a estar con ella y no tendría tiempo ni paciencia suficientes para terminar la casa. Nos explicó que la casa no estaba en condiciones, pero que si encontrábamos la manera de comprarla, estaría encantado de vendérnosla por un precio razonable. Aceptamos encantados y nos pusimos a buscar bancos. Un agente inmobiliario amigo nuestro nos ayudó a encontrar un banco dispuesto a prestarnos el dinero para comprar la casa con algunas condiciones. Básicamente, tendríamos 2 semanas para adecuar la casa a las normas, de lo contrario, podrían no pagar el préstamo y subastarla. Después de explicar la situación a Po, se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera. En realidad no podía hacer ningún trabajo en la casa porque tenía mucha prisa, pero nos explicó exactamente lo que teníamos que hacer para adecuarla a la normativa y cumplir los requisitos mínimos, cuánto tiempo y esfuerzo llevaría y cuánto dinero costaría. Incluso se ofreció a ayudarnos de otra forma. Pedimos un préstamo por el doble de lo que realmente quería por la casa y nos devolvió la otra mitad. Usamos ese dinero para reparar la casa después del trabajo que él ya había hecho. La casa estaba tan cerca de cumplir la normativa que probablemente podríamos haberlo hecho nosotros mismos. Pero, por si acaso, llamamos a unos amigos y la terminamos en la mitad de tiempo que antes. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer, así que pasamos varios meses sustituyendo suelos y subsuelos, reparando cables, arreglando agujeros en las paredes, sustituyendo el viejo y feo papel pintado, literalmente en descomposición, que estaba pegado directamente a los paneles de yeso. Usted consigue el punto. Trabajamos incansablemente para arreglar la casa y por fin llegó el momento de mudarnos a la casa de nuestros sueños. Todavía tenía algunos problemas que íbamos a arreglar a medida que avanzábamos, pero finalmente llegó el momento de mudarnos. Ni siquiera habíamos terminado de mudarnos cuando Ann vino a presentarse. A pesar de las advertencias de Po sobre su actitud con derecho, al principio fue muy agradable y no teníamos ni idea de por qué Po nos había advertido tanto acerca de ella. Sin embargo, cuando estábamos terminando nuestra conversación, Ann nos explicó de manera muy amable y compasiva que nuestra casa en realidad le pertenecía a ella y que teníamos 30 días para salir. Dijo que lo sentía por nosotros porque nos habían estafado, pero que en realidad era su casa y que Po no tenía ningún derecho a venderla. Habíamos oído historias horribles de gente a la que habían estafado de esa manera, así que puedes imaginar nuestro terror al enterarnos de esto. Cuando nos explicó todo esto, nos quedamos horrorizados de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en la casa de nuestros sueños y de que ahora fuéramos a perderla así como así por haber caído en la estafa de un tipo. Le dimos las gracias por explicárnoslo y por ser tan amable y le dijimos que hablaríamos con el banco y con la OPE y que lo solucionaríamos todo. Y eso es lo que hicimos. Hablamos con el banco, que nos confirmó que Po era el propietario real de la escritura. Hablamos con el agente inmobiliario, que también testificó lo mismo. Hablamos con Po, que nos explicó que le acusaron de robar la casa varias veces después de comprarla en subasta y que ella le acosaba constantemente por la casa. Todos con los que hablamos tenían exactamente la misma historia. Incluso fuimos al juzgado y confirmamos que nuestro nombre figuraba en la escritura. Durante este proceso es cuando nos enteramos de la historia de ese por varios vecinos y vino no mucho después de esto y nos preguntó cuándo podía esperar que nos mudáramos, lo que le explicamos que nunca sucedería ya que legalmente somos dueños de la propiedad y no fue nuestra culpa que ese perdiera la propiedad. Nos disculpamos por la pérdida que había tenido y le explicamos que sabíamos que probablemente era muy duro perder así su propiedad familiar por la negligencia de su hijo. Pero que no era culpa nuestra y que no íbamos a regalarle una propiedad que habíamos comprado con nuestro propio dinero y que tanto nos había costado arreglar. Ann contó una triste historia sobre cómo la propiedad había pertenecido a su familia durante generaciones y no podía soportar perderla, y cómo Po se la había robado. Sin embargo, cuando les preguntamos por qué no habían puesto una oferta para comprarla de nuevo después de que Po la perdió, se vieron confundidos y explicaron que sentían que la casa y la propiedad les estaban siendo robadas y que se negaban a pagar por algo que legítimamente les pertenecía. Teniendo en cuenta que compramos la casa a Po por solo 50,000, y teniendo en cuenta que él incluso hizo un pequeño beneficio después de todo el trabajo y los materiales que puso en ella antes de venderla a nosotros, era claro que Ann y su familia tenían una agenda propia y no estaban dispuestos a dejar ir la propiedad sin luchar por ella. Nos disculpamos una vez más, pero le explicamos que de ninguna manera íbamos a asumir una pérdida por la propiedad, especialmente después de todo el tiempo y el esfuerzo que invertimos en ella y los materiales adicionales que compramos para hacerla feliz.
Sin embargo, fuimos comprensivos con su situación y le ofrecimos venderle la casa por un precio muy razonable, 100.000, que considerando su ubicación y lo arreglada que ésta, era un poco más de la mitad de su valor total de mercado. Nosotros, después de comprársela a Po por 50.000 y haber invertido otros 30.0 en materiales, además de varios meses de duro trabajo para arreglarla, pensamos que era un precio muy razonable. No dijimos nada, pero incluso estaríamos dispuestos a bajar a 90.000 si ella quería negociar con nosotros. Inmediatamente nos hizo una contraoferta de 40.000, explicando que no debería tener que pagar nada por algo que le pertenece por derecho. Cuando le dijimos que era demasiado poco, nos respondió que entendía el esfuerzo que habíamos hecho y que habíamos tenido que comprar muchos materiales para arreglarla, así que sería amable y nos daría 10.000 más por todo lo que habíamos hecho en la casa. Cuando le dijimos que habíamos comprado la casa a Po por 50.000 euros, se enfadó y nos llamó mentirosos y ladrones, diciendo que la casa era una auténtica basura y que era imposible que valiera tanto. No solo había recurrido a insultos en este punto, pero ir tan lejos como para llamar a nuestra casa de ensueño un vertedero. Después de todo el sudor y lágrimas, por no hablar de los dólares que invertimos en ella, estábamos hartos de su BS y amablemente le pedimos que se fuera de nuestra casa, explicándole que ya no era bienvenida aquí y que nunca le venderíamos nuestra casa, incluso si nos ofrecía el doble del valor marcado. Obviamente se enfadó por ello y nos lanzó todo tipo de insultos mientras salía por la puerta. Más tarde nos enteramos de que estaba difundiendo todo tipo de rumores sobre nosotros por el barrio, diciendo que le habíamos robado la casa y todo tipo de estupideces. Al principio lo ignoramos, pensando que nadie se lo creería. Entonces, un tipo se detuvo en la entrada de nuestra casa con una pistola y nos amenazó para que nos fuéramos. Nunca lo habíamos visto, pero habíamos oído hablar de él. Al parecer, se consideraba el pacificador del barrio y se enfrentaba a cualquiera que causara problemas de este tipo. A la mayoría de los vecinos les caía bien, decían que era un tipo bastante razonable y al ser un barrio muy rural en el que viven muchos ciudadanos no tan respetuosos con la ley, la mayoría de la gente apreciaba mucho su presencia. De hecho, trabajó duro para mantener el barrio lo más tranquilo posible e hizo mucho más de lo que la policía hace la mayoría de las veces. Solo una nota de barrio se divide en dos secciones principales. Una sección está llena de gente mayormente jubilados. Es muy agradable y tranquilo. Todo el mundo se lleva bien. La otra está llena de gente menos respetuosa con la ley que se adentra más en la naturaleza y se aleja de las miradas indiscretas que nos gustan en el borde de la parte pacífica, separada por 1 milla más o menos de bosques y tierras de cultivo. Así que al oír hablar antes de él y suponer, basándonos en las descripciones, que se trataba del mismo tipo, decidimos poner a prueba esa hipótesis. Le dijimos que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y le invitamos a tomarnos una cerveza y a charlar. Le permitimos que trajera su pistola, pero le dijimos que nosotros también llevaríamos la nuestra. Casi todo el mundo tiene un arma en mi ciudad. Hay más armerías que tiendas de dólar, si eso dice algo. Así que no nos preocupaba que llevara un arma. Eso no significa mucho en nuestra ciudad. Es solo una manera de decir, hey, soy capaz de defenderme si esto se sale de control. Ahora bien, si alguien te apuntara, que no lo hizo, entonces sería una historia diferente. Volviendo a la historia principal. Estuvo de acuerdo, y después de unas horas de charlar y explicar la situación, explicó que se imaginaba que era algo así y se disculpó por el malentendido. Explicó que se dejó llevar por los rumores y le dio a un interruptor y que no volvería a ocurrir. También nos dio las gracias por comprarlo, explicando que cuando ese se mudó, todo el mundo era mucho más feliz. Ya no tenía que oír a la gente quejarse de la música alta y de los adolescentes borrachos y drogados que se tropezaban en medio de la calle en plena noche y casi eran atropellados. Todos nos echamos unas risas después y él se marchó sin decir ni una palabra más. Hora de la razón por la que el señor pacificador creyó el rumor tan fácilmente. Esto es un poco de una historia secundaria, pero también es un punto de inflexión importante y cuando todo empezó a ir cuesta abajo para mí. También quiero añadir que los acontecimientos de esta historia secundaria se solapan un poco con los acontecimientos de la siguiente parte de la historia, pero vamos a ello. Mencioné que Andy dividió 1/4 de su propiedad para construir una tienda de conveniencia. Aunque esta tienda era extremadamente popular en el vecindario y estando justo en el medio, básicamente estaba en una ubicación perfecta. No era popular por sus precios. De hecho, cobraban de más por todo y tampoco era popular por su servicio de atención al cliente, que se limitaba a darte las gracias por tu compra cuando salías por la puerta. A veces te devolvían el dinero si encontrabas moho en la comida que les habías comprado, así que supongo que eso estaba bien. De todos modos, eran tan populares porque eran la única tienda de conveniencia en kilómetros a la redonda. Si tenías que comprar comida y no querías conducir hasta la ciudad, la mayoría de la gente estaba a un paso.
Incluso dejamos de lado nuestras diferencias y compramos allí en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, estaban literalmente al lado de la casa. Pero aparte de eso, la popularidad de su pequeña tienda les permitió labrarse toda una reputación en nuestro barrio. Una muy uno. Todo el mundo quería quedarse con su pequeña tienda y desafiaban a cualquiera que intentara quitársela. Supongo que puedo entender el sentimiento, y eso cuando todo el mundo pensaba que Anne y su familia eran buenas personas. Así que cuando Anne comenzó a difundir rumores, la gente tendía a escuchar. Los rumores de que le habíamos robado una casa entera se esfumaron porque todo el mundo sabía que era ridículo. Pero en su mayor parte, la gente seguía confiando en ella. Pero la gente sí creía los otros rumores, y créeme, había muchos, pero en su mayoría eran cosas pequeñas y mezquinas que a nadie le importaban. Permítanme decir que, aun suponiendo que todos los rumores sobre nosotros fueran ciertos, se podía decir mucho más de otras personas de nuestro barrio, así que nadie les prestó nunca atención. Sin embargo, sí que nos evitaban, teniendo en cuenta que N tenía evidentes rencillas con nosotros y nadie quería caerle mal por miedo a que le prohibieran la entrada a su tienda. Todos nos ignoraban y nos dejaban a nuestra suerte. Sin embargo, al cabo de unos años, ese salió de la cárcel y, como no tenía a dónde ir, le permitió volver a vivir con nosotros. A ella no le gustaba la idea de que viviera con mamá, así que le alquiló un apartamento encima de su tienda y le prohibió terminantemente que volviera a hacer fiestas salvajes en su propiedad. En realidad no tenía que pagar alquiler. Lo único que tenía que hacer era atender la tienda cuando ellas estaban ocupadas con otras cosas, lo que no ocurría muy a menudo. Sin embargo, incluso después de todo esto sucedió y todavía no aprendió la lección. Obviamente, mientras llevaba la caja, a menudo cobraba 2 veces por los artículos y se embolsaba el dinero extra. Lo descubrimos varias veces y volvimos para que nos devolvieran el dinero. Siempre se inventaban la excusa de que la caja registradora estaba estropeada después de darse cuenta del patrón. Sin embargo, se lo comunicamos a Anne, haciéndole saber que su hijo cobraba 2 veces por los artículos y probablemente se embolsaba el dinero extra. Aunque Anne tenía bastante derecho, ni siquiera ella iba tan lejos como para hacer algo tan obviamente ilegal, y a nosotros nos gustaba su pequeña tienda y no queríamos que le pasara nada. Sin embargo, en lugar de agradecernos que le hubiéramos llamado la atención, nos dijo que nos lo estábamos imaginando y nos mandó a la mierda de una manera muy amable. Así que accedimos amablemente a su petición. También compartimos la información con algunos amigos del barrio. Habíamos tardado años en llegar al punto en que algunos de ellos se atrevieran a mirarnos, por no hablar de hablar con nosotros. Gracias a Anne, por fin habíamos hecho algunos amigos. Llevar dulces navideños a los vecinos todos los años es una buena manera de alegrarle el día a alguien. De todas formas, nos dieron las gracias, aunque nos hicieron saber que en realidad no se lo creían. Sin embargo, la noticia corrió rápidamente por el vecindario. Muy pronto llegó el señor pacificador. Se detuvo de nuevo en nuestra entrada. Esta vez fue mucho más amable. Ignoraba los rumores sobre nosotros, pues sabía que la mayoría eran falsos, y desde entonces habíamos hablado con él varias veces. No sobre asuntos serios, sino en términos más amistosos. De vez en cuando se pasaba a tomar una cerveza y se limitaba a charlar sobre lo que pasaba en el barrio y a preguntarnos nuestra opinión sobre algunas cosas. Lo hacía con todo el mundo, hablaba con la mayoría de la gente de Atla al menos una vez al año para estar al día y asegurarse de que todo seguía bien y tranquilo. No le gustaba la idea de que la policía rondara por allí, así que se propuso hacer mejor su trabajo para que no tuvieran que hacerlo. Pero a todo el mundo, incluidos nosotros, le gustaba mucho este acuerdo. Significaba que podías dejar que tus hijos bajaran al lago sin compañía, incluso por las partes malas del barrio. Dicho esto, no le gustaron en absoluto los rumores que estábamos difundiendo sobre nuestros vecinos y especialmente sobre su pequeña tienda. Explicó que ya había hablado con ellos y sentían que era solo un malentendido debido a cuestiones de registro y, si no queríamos tener problemas, acabaríamos con esos rumores en ese mismo momento. Queríamos mostrarle pruebas, pero sabíamos que probablemente no las creería si lo hacíamos. Anne le caía muy bien y, por lo general, le creía a pies juntillas, y dado que lo habían dejado pasar como un error de registro, probablemente no había nada que pudiéramos hacer para convencerle. Así que aceptamos y nos disculpamos por cualquier problema, explicando que simplemente nos sentíamos agraviados y que sinceramente queríamos proteger a los pocos amigos que habíamos hecho en el barrio. Aceptó las disculpas, nos hizo una última advertencia y se marchó sin decir gran cosa. Así que nos limitamos a escuchar y nos decidimos a dejar de comprar allí a menos que fuera absolutamente necesario. Pero todo cambió un par de años después de que lo señaláramos y los rumores se extendieran por el barrio. A pesar de que el propio señor pacificador fue por ahí y le dijo a todo el mundo que eran falsos.
Los rumores comenzaron por nosotros debido a nuestra disputa de propiedad con N. Voy a llegar a eso un poco más tarde. La gente realmente comenzó a prestar más atención a sus recibos, después de comprar allí y comenzó a notar los mismos patrones que tuvimos durante este tiempo, ya que probablemente se embolsó hasta cantidades de dinero, y Ann definitivamente lo sabía, pero optó por no hacer nada y solo tratar de silenciar a la gente con rumores. Sin embargo, lo que pasa con las pequeñas tiendas de campo como esa, es que dependen completamente de sus clientes habituales que viven en el barrio en el que están instaladas. Durante los meses más cálidos, cuando la gente está de vacaciones y divirtiéndose, obtienen grandes beneficios, pero no los suficientes para mantenerse durante el invierno. Y entonces ocurrió, el señor pacificador finalmente entendió la situación y se enojó, podíamos oírlo desde lejos maldiciendo y luego vio a Ann y su familia directamente. No puedes imaginar lo satisfactorio que fue, pero eso fue solo el principio, no solo se fue con ellos, sino que también fue de puerta en puerta ese mismo día y les dejó a todos en el barrio saber exactamente lo que estaban haciendo, incluso tenía varios recibos para mostrar a cualquiera que quisiera ver pruebas. Y si había alguien en el vecindario en quien la gente confiaba más que nada era en el señor pacificador, literalmente. En el transcurso de 24 horas había arruinado por completo su negocio. Todos en el vecindario dejaron de venir. Aún les iba bastante bien durante los meses de verano debido a los veraneantes y a los pájaros de invierno que no se enteraban de nada. Pero cuando llegó el invierno, la gente desapareció. Empezaron a perder dinero después de 2 inviernos. Se vieron obligados a cerrar la tienda durante los meses de invierno. Sin embargo, eso también significaba que tenían que tirar más del 90% de sus existencias cada otoño y volver a comprarlo todo fresco cada primavera. Supongo que hacer eso no era muy económico, así que acabaron cerrando definitivamente la tienda después de 3 años más. Fue entonces cuando su reputación en el barrio empezó a decaer y, gracias a ello, la gente empezó a respetarnos más y pudimos hacer algunos amigos sin tener que esforzarnos demasiado. La gente dejó de ignorarnos y de tratarnos como si estuviéramos plagados, pero eso fue solo el principio de la caída de Ienen. Por desgracia, para llegar al clímax de la historia, tengo que hacer un poco más de trabajo de fondo. Siento que esto empiece a convertirse en un libro pequeño, pero no creo que me lleve demasiado tiempo. Algo que tiene Ann es que es extremadamente, y quiero decir extremadamente, entrometida. Ni siquiera podemos salir a la calle sin que nos vigile por la ventana o salga a pasear al perro o a recoger el césped o a quitar las malas hierbas o cualquier otra excusa que se le ocurra en ese momento. Puedes estar seguro de que si estamos paseando por nuestra propiedad, ella también está fuera. No es que tengamos nada que ocultar, pero es evidente que no nos llevamos muy bien con ella y no nos gusta que nos miren todo lo que hacemos. Nos habíamos propuesto instalar una pequeña piscina y una bañera de hidromasaje Outback en nuestro patio trasero, y realmente no queríamos ser observados mientras nos relajábamos en nuestros trajes de baño. Así que empezamos a considerar la opción de poner una valla de privacidad. Con el deseo de ser buenos vecinos, le informamos amablemente a Dan de nuestros planes de instalar una valla, pero ella se negó rotundamente. Sin embargo, aún teníamos que convivir con ella, así que nos ofrecimos a discutir con ella los detalles de la valla, como su color, su forma, etc., con la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Queríamos asegurarnos de que no tuviera que mirar todo el día algo que le parecía una monstruosidad, teniendo en cuenta que mirar hacia nuestra propiedad parecía ser su pasatiempo favorito. Sinceramente, seguimos esforzándonos por ser los mejores vecinos que podemos, incluso después de toda la mierda que nos ha hecho pasar. Pero volvamos a la historia. Queremos asegurarnos de que no haya disputas sobre dónde poner la valla. Así que planeamos ponerla un pie por encima de nuestra propiedad a través de toda la línea de propiedad solo para evitar cualquier disputa. BTW, esto es SIL. Antes de que ese saliera de la cárcel fuimos al juzgado y pagamos una copia de la escritura junto con un mapa de los límites de nuestra propiedad. Sinceramente, nos sorprendió descubrir que aproximadamente 1/3 de nuestra propiedad era propiedad de M. Tenía un pequeño cobertizo e incluso un jardín. Hay una línea de árboles que atraviesa nuestra propiedad. No es una propiedad de caja recta como se encuentra en algunos estados. Es más de 1/2 hexágono o un trapezoide como forma. Líneas de propiedad extrañas son bastante comunes donde yo vivo. De todos modos, hay una línea de árboles que atraviesa parte de nuestra propiedad que de acuerdo con la escritura y el mapa de la propiedad es como una pequeña sección triangular, pero los árboles lo convierten en un cuadrado, y estaba reclamando el otro lado de los árboles como su propia propiedad. Cuando se lo comentamos, se volvió a poner como loca, llamándonos mentirosos, ladrones y todo tipo de cosas. En realidad, no nos importaba demasiado esa propiedad porque habíamos vivido aquí durante años pensando que en realidad era suya.
Así que para facilitar las cosas a todos, nos ofrecimos a vendérsela o incluso a cambiarla por una parte de su propiedad. Había una parte de su propiedad que conectaba con la nuestra y de la que resultaba muy incómodo ocuparse, y ampliarla un poco nos facilitaría mucho las cosas. Por no hablar de que nos daría más espacio para hacer las cosas que queríamos hacer. Ella se negó en rotundo, diciendo que nunca pagaría por algo que ya le pertenecía, y que ni se le ocurriría darnos su propiedad a cambio de nada, sobre todo después de que ya se la hubiéramos robado. Desde entonces, hay una gran disputa entre nosotros. Ahora, algo sobre el lugar donde vivo. Como mencioné anteriormente, es una zona muy rural con muchas líneas de propiedad extrañas. Y las líneas de propiedad son muy a menudo no cortar y seco. Muchas escrituras tienen cientos de años y en lugar de decir X pies y dirección, utilizan puntos de referencia temporales como roble grande roca junto a la corriente. Muchos de estos puntos de referencia podrían estar describiendo varias cosas o incluso podrían haber desaparecido hace más de 100 años. Así que decir que hay muchas propiedades en disputa en nuestra zona probablemente sería quedarse corto. Eso, junto con el hecho de que a veces una porción muy pequeña de la propiedad puede ir por un montón de dinero en algunas situaciones, ha llevado a nuestro estado a crear una gran cantidad de leyes y reglamentos muy estrictos que rigen las disputas de propiedad, topógrafos, etc. Como nota al margen, hace apenas unos años un propietario ganó una disputa de propiedad contra una corporación muy grande sobre solo 0,1 acres de tierra, la costa de la cooperación, y ganó el hombre más de $1 millón de vueltas sobre el tema. Dicho todo esto, nuestras líneas de propiedad eran bastante cortado y seco, ya que ella misma los creó hace bastante poco tiempo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que las leyes al respecto son muy estrictas, sobre todo cuando se trata de topógrafos. Así que un topógrafo puede ser fácilmente sobornado por una gran empresa que se enfrenta a la pérdida de millones de dólares por un pequeño terreno como en el ejemplo anterior. Pero eso no es justo para el propietario. ¿Cómo se puede equilibrar esta situación? ¿Hará que el agrimensor tenga todas las de perder por mentir, y también la persona que le sobornó o chantajeó? Las leyes de nuestro estado determinan que si un topógrafo, aunque sea por error honesto, hace una medición errónea aunque sea por unos pocos metros, no solo se le puede imponer una fuerte multa, sino que también perderá su licencia y no se le permitirá volver a hacer mediciones en el estado. Además, deben notificar y reembolsar a todos sus clientes hasta 10 años antes de que se produjera el incidente. Los clientes tienen entonces la opción de solicitar una encuesta adicional por un topógrafo no afiliado a expensas del topógrafo original. Es decir, todos los clientes hasta 10 años antes del siniestro y también todos los posteriores. Si no se descubre que aceptaron un soborno o chantaje, los clientes anteriores también pueden demandarles por los daños y perjuicios causados por cualquier cambio en la línea de propiedad debido a su mal peritaje, así como cobrarles el alquiler correspondiente por cualquier propiedad que el perito pueda haber omitido durante ese tiempo. Si se descubre que el agrimensor aceptó un soborno o chantaje, entonces todos los daños y honorarios adicionales irán a parar a quien le sobornó o chantajeó. Esto, junto con la pérdida de tiempo y dinero de estar en los tribunales y la molestia general causada a ellos, hace que los topógrafos en mi área evitarán activamente cualquier cosa que se asemeje a una disputa de propiedad. Así que cuando se produjo un litigio, pueden imaginarse que no fue tan fácil como hacer una llamada telefónica y conseguir que viniera un perito. También supuso un gasto inesperado. Desafortunadamente, antes de que pudiéramos encontrar a alguien y encontró a alguien y supongo que los sobornó o algo así, porque dieron la línea de propiedad exactamente como han described ella. Bueno, excepto por una pequeña parte que a ella no le gustaba. Supongo que no les mencionó eso. Nuestra propiedad aparentemente se extiende a unos 30 centímetros de su casa. Fue divertido jugar con eso. Pero eso no era nada cerca de la propiedad que ella está literalmente tratando de robarnos a nosotros ahora. Cada vez que encontramos a un topógrafo, ella siempre se presenta despreocupadamente y les dice que ya ha hecho que midan su parte de la propiedad y les insinúa sutilmente que podría haber una disputa sobre la propiedad. Esto asusta inmediatamente a cualquiera que pueda estar interesado en inspeccionar nuestra propiedad. Después de explicarles lo que eso podría significar para ellos, seguro que entienden por qué. Me olvidé de mencionar que los marcadores de tierra del topógrafo del banco cuando compramos la propiedad convenientemente desaparecieron, antes de que realmente nos mudáramos. No. Bueno, lo hicieron de alguna manera. Me pregunto cómo sucedió. Supongo que nunca lo sabremos. Bueno, de todos modos, en este punto probablemente nos costaría tanto como ese pedazo de tierra vale la pena, o tal vez incluso más para contratar a un topógrafo en realidad si podemos encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. Todos los que hemos encontrado hasta ahora nos han dado presupuestos ridículos por razones obvias.
Quiero decir, básicamente están arriesgando sus vidas, pero estamos ahorrando para intentar contratar a alguien y eso nos lleva a hace unos meses, al punto de esta historia. Perdón por la larga historia, pero vayamos a lo importante ahora que estamos al tanto de la situación. Así que hace unos meses hubo una tormenta muy fuerte que terminó derribando un árbol en la propiedad en disputa. Este árbol estaba de hecho justo al lado de la carretera, así que cuando cayó, destruyó parte de la propiedad de nuestro otro vecino, el que vive enfrente de nosotros. Y eso no es todo. También destrozó el flamante coche deportivo de alguien que circulaba por la calle. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la limpieza duró varios días. El tiempo suficiente para que recibiéramos por correo una factura de más de 200.000 euros, literalmente más de lo que valía nuestra casa y nuestra propiedad después de arreglarla. Cumplimiento malicioso. Así que un poco más de historia para cualquiera que no lo sepa. La mayoría de los seguros de propiedad o del hogar no cubrirá los daños a la propiedad de otras personas. Eso es típicamente en usted. E incluso si alguien está en propiedad pública como una carretera, si tu propiedad daña la suya y podrías haberlo evitado razonablemente, por ejemplo cortando un árbol junto a la carretera antes de que cayera en una mala tormenta, entonces eres 100% responsable de los daños causados por ello. Bueno, Atle, así es como funciona donde yo vivo. Así que cuando recibimos la factura por correo de la compañía de seguros de personas ricas desconocidas por su coche deportivo destrozado, les llamamos y muy amablemente les hicimos saber que el árbol que cayó no estaba en su propiedad. Nos hicieron unas cuantas preguntas y nos dijeron que investigarían el asunto y se pondrían en contacto con nosotros. Aproximadamente una semana después recibimos otra carta de la compañía de seguros con una copia de la escritura y la impresión de la línea de propiedad con un árbol en cuestión rodeado en rojo que mostraba claramente que estaba en nuestra propiedad. Nos exigían el pago íntegro en un plazo de 30 días a partir de la primera notificación o nos llevarían a los tribunales. Al principio, el agente discutió un poco con nosotros y nos explicó con palabras mucho más amables de las que voy a utilizar. Que alguien tendría que tener muerte cerebral para creer que el árbol en cuestión no estaba en nuestra propiedad y que no importa lo fuera de la línea de propiedad en la impresión puede ser. Sería completamente imposible que alguien fuera tan estúpido como para creer que estaba tan lejos. Simplemente les dimos el número del agrimensor y contratamos a uno de ellos, diciendo que se pondrían en contacto con el agrimensor e investigarían el asunto más a fondo, pero reiterando que teníamos unas 2 semanas para preparar el pago. Si no se podía confirmar lo que decíamos, pues no volvimos a saber nada de ellos. ¿Recuerdan las consecuencias que mencioné por dar resultados falsos en la encuesta? Aunque el perito admitiera haber aceptado un soborno, no había forma de que le pagaran lo suficiente para compensar todas sus posibles pérdidas. Probablemente tendría que abandonar el país en ese momento. Llamamos a la compañía de seguros más tarde para ver qué podíamos averiguar sobre el asunto. El agente parecía bastante contento leyendo las notas. No podían decirnos demasiado por motivos de confidencialidad, pero sí que Ann, obviamente, impugnó la reclamación al igual que nosotros, diciendo que la propiedad no le pertenecía. Y que el perito confirmó los resultados con ellos. Que teniendo en cuenta que nosotros no discutíamos los resultados del peritaje y que el perito había sido contratado por la propia Ann, no había razón alguna para que la compañía de seguros creyera que los resultados eran falsos. Mientras no impugnáramos los resultados, la responsabilidad total de todos los daños causados por el árbol caído debería ser suya. No pudieron decir nada más que eso, aunque nos dimos por satisfechos. Era más o menos lo que esperábamos, las secuelas. Así que, como probablemente puedas deducir de mi historia, no tuvimos ningún problema en pagar el dinero a la compañía de seguros, aunque obviamente no estaban contentos con ello. No sabemos cuánto dinero tienen o está ahorrado, pero parece que fue suficiente para pagarlo sin tener que vender más de sus tierras. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de la disputa por la propiedad, pero seguimos pensando en ahorrar para contratar a un topógrafo que nos devuelva el terreno. En este momento se trata más del principio del asunto que del terreno en sí. En cuanto al final, sin embargo, podemos decir cada vez que nos mira ahora que ella definitivamente no está contenta con nosotros. No parece gustarle el hecho de que le dejemos nuestra tierra por alguna razón. ¿Cómo puede quejarse de eso? LOL, en este punto se podría tratar de difundir rumores sobre nosotros, pero probablemente sería contraproducente, ya que hemos hecho amigos con una muy buena parte de nuestro barrio y nadie confía en N ya desde que se enteró de que ese era, literalmente, robando a todo el mundo en el barrio en sus narices y que lo sabía y no hizo nada para detenerlo y es, básicamente, atrapado entre la espada y la pared en este punto. Y solo estamos sentados y viendo los incendios que iniciaron quemarlos hasta los cimientos. No puedo esperar a ver qué pasa después. Esto es solo un pequeño extra para quien quiera un poco más de diversión.
Cuando estábamos considerando una valla de privacidad, decidimos poner una valla invisible para nuestros perros. Para los que no sepan lo que es, se trata de un pequeño cable eléctrico que se entierra bajo tierra. Luego se coloca un collar especial en el cuello del perro. Si te acercas demasiado, el collar emite un pitido, que a los perros no les gusta nada. Si siguen acercándose, reciben una descarga muy leve. No creemos en los collares de descarga, así que tuvimos que convencernos y uno de nosotros lo sujetó y cruzó la línea. Se podía sentir, pero en realidad no dolía, solo te hacía sentir un cosquilleo. De todos modos, se supone que hay que acostumbrar a los perros a la señal antes de soltarlos. Lo ideal sería que ni siquiera sintieran la descarga. Solo oirían el pitido y se darían la vuelta. Intentábamos hacer esto para que nuestros perros pudieran correr por el jardín y no estuvieran atados en casa todo el día, pero en aquel momento no podíamos permitirnos una valla de verdad. La teníamos bien adentro de nuestra propiedad, en parte porque no era tan larga, y en parte porque queríamos mantener a nuestros perros alejados de la propiedad de Anne, y ella debió pensar que estábamos marcando dónde íbamos a poner nuestra valla de privacidad o algo así, porque accidentalmente pasó por encima con su cortacésped. A pesar de que estaba a más de 1 metro de lo que ella decía que era el límite B de la propiedad. Todos aprendimos ese día que los cortacéspedes eléctricos no se llevan bien con los cables eléctricos. Su cortacésped quedó completamente destrozado, con todos los componentes eléctricos arruinados. Tuvo que comprar un cortacésped completamente nuevo solo porque quería ser mezquina y atropellar nuestros marcadores. Lo mejor de todo es que como estaba tan lejos de la propiedad, como ella no tenía manera de tratar de culpar a nosotros. Obviamente, ella trató de difundir sus rumores, pero no llegaron muy lejos. Habría sido tan estúpido culparnos que ni siquiera lo intentó. Ni siquiera nos pidió que le compráramos un cortacésped nuevo o algo así. Supongo que sabía cómo íbamos a responder si lo hacía LOL. En fin, espero que os haya gustado la historia. Tengo otra pendiente sobre una situación diferente, como el cumplimiento malicioso de mi madre costó a su empresa más de $100 millones y consiguió que todo su departamento cerrara completa y permanentemente. Pero es tarde y me voy a la cama. Contaré esa historia mañana o algo así.